El último suspiro de Blue Demon. Entre la gloria y la tragedia, la historia de Alejandro Muñoz Moreno, mejor conocido como Blue Demon, no se puede narrar sin emoción. Su nombre resuena como una de las máximas leyendas de la lucha libre mexicana, ídolo de multitudes, rival y hermano del Santo en el cuadrilátero, héroe en el cine y mito que trascendió las fronteras de México. Pero detrás de la máscara azul metálica que escondía su rostro, existía un hombre marcado por la disciplina, los sacrificios, y finalmente, un final que nadie quiso aceptar. El último día de Blue Demon no solo fue un instante de despedida, sino el cierre de una vida dedicada por entero al espectáculo, a sus seguidores y a la construcción de un legado inmortal. Para entender el porqué de las lágrimas que aún hoy provoca recordar su partida, hay que remontarse a los últimos meses de su vida, a ese proceso lento y doloroso, en el que un gladiador indestructible, símbolo de fuerza y coraje, comenzó a ceder ante la fragilidad humana. El inicio del ocaso. En los años 90, cuando la lucha libre mexicana atravesaba una nueva época con rostros jóvenes y frescos, Blue Demon ya era un veterano de batalla. Había dejado huella en los cuadriláteros desde la década de los 40, enfrentando a los más grandes rivales y construyendo combates legendarios contra el Santo, Black Shadow o Mil Máscaras. Pero el paso del tiempo no perdona, y aunque su espíritu era indomable, su cuerpo empezaba a resentir décadas de castigos, vuelos y llaves que marcaron cada músculo y articulación. En su vida privada, quienes lo conocían de cerca aseguran que comenzó a sentirse vulnerable. Esa vulnerabilidad, para un hombre que representaba la invencibilidad ante miles de fanáticos, resultaba un peso difícil de llevar. Blue Demon enfrentaba dolores crónicos, problemas de movilidad y episodios de fatiga que poco a poco lo fueron alejando de la arena. No obstante, mantenía la máscara bien puesta. En público jamás mostraba debilidad. En entrevistas hablaba con voz firme, contaba anécdotas de sus mejores combates y aseguraba que el demonio azul seguiría vivo mientras hubiera un niño en las gradas que gritara su nombre. Pero en la intimidad, la realidad era otra. El hombre detrás de la máscara. Para sus seguidores, Blue Demon era un personaje de cómic hecho realidad. Fuerte, ágil, con una mirada que imponía respeto aun cuando nadie podía ver sus ojos detrás de la tela azul. Sin embargo, Alejandro Muñoz Moreno era un hombre con miedos, con dolores, y con una familia que lo veía luchar no en el ring, sino contra el paso implacable del tiempo. Su esposa e hijos recuerdan que en los últimos meses comenzó a hablar con nostalgia de su infancia en Nuevo León, de cómo un joven ferroviario se había transformado en la gran leyenda del cuadrilátero. Hablaba mucho de su rivalidad con el Santo, que trascendió de la arena al cine y luego a la vida misma. Aunque ambos mantuvieron una relación compleja, a veces de amistad, a veces de competencia feroz, Blue Demon reconocía que sin el Santo, quizás su nombre no habría alcanzado la misma grandeza. Esa mezcla de orgullo y melancolía acompañaba sus días. El héroe ya no entrenaba con la intensidad de antes, pero no abandonaba la disciplina. Cada mañana realizaba ejercicios suaves, caminaba y mantenía una dieta estricta. Un luchador nunca deja de ser luchador, aunque ya no suba al ring, decía con convicción. El deterioro físico. Hacia finales de 1999, Blue Demon comenzó a sufrir complicaciones cardíacas. Los médicos le advirtieron que debía cuidarse, evitar emociones fuertes y reducir al mínimo cualquier esfuerzo físico. Para él, esas palabras fueron una condena. La lucha libre se construye de pasión, y pedirle que la moderara era como arrancarle el alma. Pese a los consejos médicos, asistía a homenajes, firmas de autógrafos y convivencias con fanáticos. Siempre aparecía impecable, con traje y corbata, la máscara azul reluciendo como símbolo de que el personaje seguía vivo. Nadie podía sospechar que, tras cada aparición pública, regresaba a casa exhausto, con dificultades para respirar y con dolores que lo obligaban a reposar durante horas.
Su salud fue empeorando hasta que, en 2000, una crisis cardíaca lo llevó al hospital. Allí, rodeado de médicos y de su familia, comenzó la cuenta regresiva de un destino inevitable. El último día, el 16 de diciembre del año 2000, Blue Demon despertó inquieto. Había pasado la noche entre sueños y recuerdos, evocando los momentos de gloria que lo convirtieron en ídolo. Algunos testigos cuentan que pidió escuchar música ranchera, mientras acariciaba con manos temblorosas la máscara que tantas veces le dio identidad. Su hijo relató después que lo vio sonreír, como si estuviera en paz. «Ya luché todo lo que tenía que luchar», murmuró. Esa frase, simple pero devastadora, fue un mensaje de despedida, una aceptación del destino que se acercaba. Las horas avanzaron y a pesar de la atención médica, su corazón no resistió más. Blue Demon murió en su casa, en Ciudad de México, dejando tras de sí una estela de tristeza. Su partida fue anunciada en los noticieros como un suceso nacional. El ídolo de generaciones había caído. El impacto inmediato, la noticia se propagó rápidamente y miles de fanáticos lloraron al enterarse. No era solo la muerte de un luchador, era la caída de un símbolo de fortaleza, de un superhéroe mexicano que había demostrado que los hombres de carne y hueso también podían ser leyenda. En la Arena México, se guardó un minuto de silencio. Las tribunas, acostumbradas al bullicio de los gritos y aplausos, se llenaron de lágrimas y luto. Los luchadores que alguna vez fueron sus rivales o aprendices se unieron para rendirle tributo, reconociendo que Blue Demon había sido parte esencial en la construcción del espectáculo. La prensa internacional también se hizo eco de la noticia. En España, Japón y Estados Unidos, donde la lucha libre mexicana había dejado huella, se publicaron obituarios resaltando su legado. El demonio azul ha caído, pero su leyenda jamás morirá, rezaban los titulares. Un legado inmortal, Blue Demon, no solo dejó combates memorables, también fue figura de películas que marcaron época en el cine popular mexicano. Junto a El Santo protagonizó cintas que mezclaban acción, ciencia ficción y aventuras, en las que siempre aparecía como héroe incansable. Para muchos niños de los años 60 y 70, verlo en la pantalla grande era soñar con un México donde los luchadores podían salvar al mundo. Ese legado, más allá de la lucha libre, se convirtió en patrimonio cultural. Hasta hoy, generaciones que nunca lo vieron pelear en vivo conocen su máscara, su porte y su nombre. Y es que, como todo mito, Blue Demon trascendió la vida misma. La dimensión humana de la tragedia, lo que realmente hace llorar al recordar su final, no es solo la muerte del ídolo, sino la imagen del hombre que, después de darlo todo en el cuadrilátero, murió consciente de que su cuerpo ya no podía seguir. La lucha contra el tiempo fue su última batalla, y aunque la perdió como todo ser humano, la dignidad con la que la enfrentó lo hizo más grande aún. Su familia relató que en sus últimas palabras pidió que se cuidara el nombre de Blue Demon, que nunca se manchara con escándalos ni con traiciones. Esa petición, convertida en herencia moral, marcó el camino para que años después su hijo continuara con el personaje, bajo el nombre de Blue Demon Jr., preservando la esencia de la leyenda. Epílogo del capítulo. El último día de Blue Demon es un relato de gloria y tragedia, de lágrimas y orgullo. La muerte del hombre fue el nacimiento de un mito eterno, y cada aniversario de su partida es recordado por fanáticos que aún llevan su máscara con orgullo. Este primer capítulo nos acerca a la dimensión más íntima del luchador, el momento en que el héroe, por primera vez, se reconoció mortal. Sus últimos instantes, cargados de serenidad y aceptación, son una lección de vida para todos los que lo admiraron. El demonio azul cerró los ojos, pero su espíritu sigue vivo en cada grito, en cada máscara azul que aparece en una arena, en cada niño que sueña con ser invencible. Los años de gloria de Blue Demon, combates inmortales y la rivalidad con el Santo. Si el capítulo 1 nos mostró la fragilidad humana del ídolo, su ocaso y el doloroso final que hizo llorar a millones,
Este segundo capítulo nos lleva al corazón de su leyenda. Los años de gloria de Blue Demon. Ese tiempo en que su nombre se elevó a lo más alto de la lucha libre mexicana, y su figura quedó marcada para siempre en la memoria colectiva. Fue en esa época cuando el Demonio Azul se enfrentó a rivales de leyenda. Se convirtió en héroe cinematográfico y construyó una rivalidad con el Santo que trascendió del cuadrilátero a la cultura popular, dividiendo al público entre dos bandos apasionados. Los orígenes de una estrella, Alejandro Muñoz Moreno, nacido en 1922 en García, Nuevo León, nunca imaginó que su destino estaría marcado por la máscara y el cuadrilátero. Trabajaba como ferroviario cuando conoció a Rolando Vera, luchador consagrado que lo invitó a entrenar. De aquel joven tímido y fuerte, surgiría con el tiempo una de las figuras más imponentes del pancracio. Su debut llegó en 1948, bajo el nombre de Blue Demon, elegido por el color azul de su máscara metálica y el aura de misterio que quería proyectar. Desde el principio, su estilo llamó la atención. Era técnico, disciplinado, con movimientos precisos y una fuerza que desarmaba a sus rivales. No era solo un luchador, era un estratega que convertía cada combate en un espectáculo pensado para impactar al público. La incondicional. Para muchos, esta balada no fue solo un éxito musical, sino una declaración velada a una mujer que siempre estuvo presente a pesar de la distancia y las dificultades. Hasta que me olvides, escrita por Juan Luis Guerra. Este tema se convirtió en un himno al amor imposible, a la resignación ante alguien que jamás se borrará del corazón. No sé tú, uno de los boleros más intensos de su carrera, que transmite una pasión casi obsesiva. Muchos creen que la inspiración detrás de este tema proviene de ese amor del que ahora habla. Te necesito, y fría como el viento. Reflejan la dualidad de una relación marcada por la pasión y la distancia, el deseo y la imposibilidad de mantener el vínculo. Estas canciones, escuchadas hoy a la luz de su confesión, parecen piezas de un rompecabezas emocional que Luis Miguel construyó a lo largo de los años sin necesidad de dar nombres. Amores públicos bajo la lupa. Entre las candidatas a ocupar el lugar de el amor de su vida, destacan varias figuras con las que Luis Miguel compartió momentos intensos. Mariah Carey. La relación con la diva estadounidense fue una de las más mediáticas y turbulentas. Ambos estaban en la cima de su fama y su amor, aunque apasionado, terminó en dolor y adicciones. Muchos creen que ella fue la mujer que más lo marcó, y que varias canciones de María también reflejan ese vínculo. Daisy Fuentes. Su relación fue más discreta pero duradera. Ella misma ha confesado en entrevistas que Luis Miguel fue un hombre importante en su vida. ¿Podría haber sido ella la destinataria de sus palabras? Araceli Arámbula, madre de 2 de sus hijos, con quien vivió una relación de amor y desencuentros. Aunque su ruptura fue conflictiva, algunos creen que la intensidad de ese vínculo pudo haber dejado una huella imborrable. Stephanie Salas, la madre de su primera hija, Michelle. Aunque su relación fue breve, el hecho de que ella le diera su primogénita podría haber consolidado un lazo sentimental profundo. Sin embargo, la confesión de Luis Miguel no menciona nombres, y ahí radica el magnetismo de la revelación. Obliga al público a volver sobre su vida y su obra para encontrar señales ocultas. Testimonios de amigos y allegados, personas cercanas al cantante, han ofrecido versiones diversas sobre el tema. Algunos sostienen que Luis Miguel vivió un gran amor con alguien fuera del ojo público, quizá una mujer que nunca quiso la fama ni los titulares. Otros insisten en que su gran pasión fue Mariah Carey, recordando que incluso él cayó en una profunda crisis tras la ruptura. Un ex colaborador del artista afirmó en una entrevista: Luis Miguel siempre fue reservado, pero había alguien de quien hablaba con un brillo especial en los ojos. Nunca dio nombres, pero se notaba que no era una relación como las demás. Ese testimonio alimenta la hipótesis de que la mujer a la que se refiere
podría ser alguien que nunca salió en las portadas de las revistas. Alguien que fue su refugio secreto en medio del torbellino de la fama. El impacto en su familia. La confesión también ha generado preguntas sobre cómo impacta en su entorno familiar. Luis Miguel es padre de 3 hijos: Michelle, Miguel y Daniel. Cada uno de ellos ha vivido a su manera las complejidades de tener como padre a una de las figuras más famosas del continente. La revelación de que existe un gran amor plantea interrogantes sobre la relación de ese sentimiento con las madres de sus hijos. ¿Fue alguna de ellas? ¿O se trata de alguien distinto? Lo que explicaría en parte las dificultades en sus vínculos familiares. Michelle Salas, su hija mayor, ha expresado en diversas ocasiones su deseo de ver a su padre feliz y en paz. Quizás esta confesión es también una forma de reconciliarse con sus propios hijos, mostrándoles que, más allá de la fama y el hermetismo, él también sabe amar con el corazón abierto. Reacciones del público y la prensa. La noticia generó un tsunami mediático. Los programas de espectáculos debatieron durante semanas las posibles identidades del gran amor. Los fanáticos inundaron las redes sociales con teorías, fotos antiguas y extractos de canciones que, según ellos, eran pistas claras. En México, España y Argentina se organizaron especiales televisivos repasando su historia sentimental. En Estados Unidos, varios talk shows retomaron la relación con Mariah Carey como la más probable. Y en redes sociales, hashtags como El amor de Luis Miguel o Luis mi confesión se volvieron tendencia global. Más allá de las especulaciones, la confesión fue recibida como un gesto de honestidad y madurez. Los seguidores celebraron que su ídolo, después de tantos años, se mostrara humano, vulnerable y dispuesto a hablar de sentimientos. El nacimiento de la leyenda. La victoria sobre Black Shadow. La primera gran hazaña que catapultó a Blue Demon ocurrió en 1952, cuando se enfrentó a Black Shadow en una lucha de máscaras. En aquel entonces, Black Shadow era parte de la dupla más temida, los hermanos Shadow, al lado del Santo. La noche de la pelea en la Arena Coliseo fue histórica. El combate duró más de 40 minutos y fue una guerra sin cuartel. Blue Demon, con temple y resistencia, logró imponerse y arrancarle la máscara a Black Shadow, revelando el rostro de Alejandro Cruz. Aquella victoria cambió la historia de la lucha libre mexicana. Por un lado, consolidó a Blue Demon como un héroe indestructible. Por otro, marcó el inicio de una enemistad con el Santo, que jamás le perdonó haber humillado a su compañero. La rivalidad estaba escrita. Desde entonces, la prensa y el público comenzaron a dividirse. Había quienes idolatraban al Santo como el enmascarado de plata, y quienes se entregaban al poder del demonio azul. Blue Demon versus el Santo, la eterna rivalidad. Los combates entre Blue Demon y el Santo fueron auténticas batallas de gladiadores. Se enfrentaron en múltiples ocasiones durante los años 50 y 60, y cada encuentro generaba una expectativa desbordante. Las arenas se llenaban hasta el tope, los boletos se agotaban, y la afición discutía apasionadamente quién era el verdadero ídolo. La rivalidad no era solo deportiva, también era mediática. Los periódicos publicaban crónicas épicas de sus enfrentamientos, los caricaturistas los retrataban como superhéroes enfrentados, y el cine los llevó a protagonizar películas que marcaron época. En la pantalla grande, a veces eran aliados contra monstruos y villanos, pero en la vida real competían por el corazón del público. Lo fascinante de esta rivalidad es que nunca se resolvió del todo. Aunque Blue Demon logró vencer al Santo en diversas ocasiones dentro del ring, la figura del enmascarado de plata era tan poderosa que la discusión siguió abierta durante décadas. ¿Quién fue mejor? Para algunos, el Santo era el ídolo máximo, pero para otros, Blue Demon representaba la fuerza implacable y la técnica impecable que lo hacía superior. El estilo del demonio azul. Lo que diferenciaba a Blue Demon de otros luchadores de su época era su disciplina.
Se entrenaba con rigor militar, estudiaba a sus rivales y perfeccionaba llaves y contrallaves con paciencia. Mientras muchos dependían del carisma o de la espectacularidad de sus vuelos, Blue Demon imponía respeto con un estilo sobrio, contundente y eficaz. Era famoso por su llave de rendición, el nudo lagunero, que aprendió y perfeccionó durante sus años de aprendizaje. Su fuerza física le permitía ejecutar movimientos de alto impacto, pero su verdadera arma era la frialdad con que enfrentaba cada combate. Nunca se dejaba dominar por la emoción, siempre mantenía la calma y esperaba el momento exacto para atacar. En la Arena Coliseo y luego en la Arena México, sus entradas eran memorables. El público rugía al verlo caminar hacia el ring con esa máscara azul metálica que reflejaba las luces como un símbolo de invencibilidad. La conquista del cine. El fenómeno de la lucha libre no se limitó a los cuadriláteros. En la década de los 60, Blue Demon dio el salto al cine, siguiendo los pasos de El Santo. Juntos protagonizaron películas que mezclaban lucha, aventura y ciencia ficción. Enfrentaban a momias, vampiros, extraterrestres o científicos locos. Cintas como Blue Demon contra las invasoras, Los campeones justicieros y El mundo de los muertos se convirtieron en clásicos del cine popular. Aunque muchos críticos las consideraban películas de bajo presupuesto, para el público eran auténticas epopeyas en las que sus héroes favoritos combatían el mal más allá del ring. La presencia de Blue Demon en el cine consolidó su figura como mito cultural. No era solo un luchador, era un superhéroe nacional que representaba la fuerza del mexicano común, capaz de vencer cualquier obstáculo. El público dividido durante décadas, México vivió una especie de guerra civil, simbólica, entre los fanáticos del Santo y los de Blue Demon. En las calles, en los mercados, en las escuelas, los niños discutían con pasión. ¿Quién era el mejor? Las máscaras azules y plateadas se vendían en cada esquina, y los luchadores inspiraban incluso a quienes nunca habían pisado una arena. Este fenómeno no se limitaba a la Ciudad de México. En Monterrey, Guadalajara, Puebla y hasta en pequeños pueblos, los aficionados organizaban funciones locales donde imitaban a sus ídolos. La rivalidad entre ambos luchadores se convirtió en un motor que popularizó aún más la lucha libre y la llevó a convertirse en patrimonio cultural de México. Los combates inmortales. Entre los enfrentamientos más recordados de Blue Demon destacan Blue Demon vs. El Santo, 1953, Arena México. Un combate clásico en el que el demonio azul derrotó de manera contundente a su rival, demostrando que no había sido casualidad su victoria anterior contra Black Shadow. Blue Demon vs. Rayo de Jalisco, años 60. Luchas de alta intensidad que mostraron su capacidad para enfrentar a nuevos talentos y seguir siendo dominante. Blue Demon y Mil Máscaras vs. El Santo y Rayo de Jalisco. Combates de parejas que reunían a los ídolos más grandes de la época, auténticas fiestas de la lucha libre donde el público deliraba. Cada uno de estos encuentros no solo era un espectáculo deportivo, sino un acontecimiento social. Los boletos se agotaban días antes, la radio transmitía crónicas en vivo y los periódicos dedicaban portadas enteras al resultado. El hombre fuera del ring. A pesar de la dureza que mostraba en el cuadrilátero, Blue Demon era un hombre reservado y disciplinado en su vida privada. No era de grandes escándalos ni de declaraciones explosivas. Su carácter serio contrastaba con el carisma extrovertido de otros luchadores. Esa sobriedad, sin embargo, le daba un aura de misterio que fascinaba al público. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que nunca perdió la humildad. Aunque se convirtió en estrella de cine y luchador consagrado, siempre recordaba sus orígenes como obrero ferroviario y agradecía a sus seguidores por cada aplauso recibido. El legado de los años dorados. Los años de gloria de Blue Demon dejaron una huella imborrable. Fue en esa época cuando cimentó su lugar como uno de los 3 más grandes ídolos de la lucha libre mexicana, junto a El Santo y Mil Máscaras. Sus combates son recordados como joyas históricas.
y su rivalidad con el enmascarado de plata aún alimenta debates apasionados entre los aficionados. Lo más valioso de esos años, sin embargo, fue que Blue Demon demostró que un hombre común, con disciplina y determinación, podía transformarse en un mito. Su máscara azul no era solo un accesorio, era un símbolo de lucha, perseverancia y dignidad. El sacrificio detrás de la máscara, la carga emocional y el peso de un legado inmortal. En los capítulos anteriores, hemos recorrido la vida de Blue Demon desde su ocaso y la emotiva despedida, capítulo 1, hasta los años de gloria que lo elevaron como uno de los máximos ídolos de la lucha libre mexicana, capítulo 2. Sin embargo, toda historia de grandeza también tiene un reverso oscuro. El sacrificio personal, las batallas internas y el costo de mantener viva una leyenda. En este capítulo 3, nos adentramos en el lado humano de Alejandro Muñoz Moreno, el hombre que se escondía detrás de la máscara azul metálica. Aquí descubriremos cómo el peso de ser un mito nacional lo obligó a callar sus miedos, cómo su familia vivió a la sombra de un héroe, y cómo la herencia de su personaje se convirtió en una responsabilidad que trascendió incluso su propia muerte. La máscara como prisión. Para millones de aficionados, la máscara de Blue Demon era un símbolo de fuerza y dignidad. Para él, sin embargo, también fue una prisión silenciosa. Alejandro Muñoz jamás apareció en público sin ella, ni en entrevistas, ni en presentaciones, ni siquiera en reuniones sociales importantes. La fidelidad a la tradición de los luchadores enmascarados lo llevó a vivir una vida de doble identidad. Este compromiso absoluto con el personaje significaba que su verdadero rostro quedaba reservado solo a su familia y a unos pocos amigos íntimos. Muchos lo admiraban por esa disciplina férrea, pero al mismo tiempo representaba una renuncia. Nunca pudo ser simplemente Alejandro. Siempre tuvo que ser Blue Demon. Su hijo contaba que en ocasiones él mismo sentía que su padre se confundía entre hombre y personaje. Alejandro hablaba de sí mismo en tercera persona, como si la máscara hubiera adquirido vida propia. Ese fenómeno, lejos de ser un simple detalle anecdótico, refleja la enorme carga psicológica que conlleva vivir durante décadas, representando a un mito. La familia a la sombra del ídolo. El sacrificio no fue solo suyo. Su esposa y sus hijos vivieron con la constante presión de compartir su vida con un hombre que no les pertenecía del todo. Blue Demon era esposo y padre, pero también era figura pública, héroe nacional y propiedad emocional de millones de fanáticos. La familia debía adaptarse a los viajes, a las ausencias prolongadas, a la rutina de un luchador que pasaba más tiempo en arenas y sets de cine que en casa. Aunque Alejandro intentaba dedicar tiempo a los suyos, lo cierto es que la lucha libre se convirtió en la prioridad indiscutible. En entrevistas posteriores, su hijo reconoció que, de niño, muchas veces extrañaba a su padre, pero al mismo tiempo entendía que no podía pedirle más. Papá estaba luchando por todos nosotros, por la familia y por México. Esa ambivalencia entre orgullo y soledad marcó profundamente a los Muñoz. El sacrificio físico. La lucha libre no solo dejó huella en su vida personal, también en su cuerpo. Durante años, Blue Demon padeció dolores intensos en rodillas, espalda y hombros. Sufrió lesiones graves que en más de una ocasión lo obligaron a alejarse temporalmente del ring. Sin embargo, su carácter disciplinado lo hacía regresar siempre, aun cuando los médicos le aconsejaban lo contrario. Cada caída desde la tercera cuerda, cada llave de rendición y cada golpe recibido en la lona le restaba salud y movilidad. Pero en lugar de mostrarse vulnerable, él reforzaba la máscara de héroe. Nadie debía verlo débil, porque un ídolo no puede fallarle a sus fanáticos. En este punto radica uno de los mayores sacrificios de Blue Demon: el silencio del dolor. Jamás admitía públicamente sus padecimientos, jamás mostraba que estaba cansado. En privado, sin embargo, su familia lo veía con bolsas de hielo en las articulaciones,
aplicándose pomadas y soportando largas noches de insomnio. El precio emocional de la rivalidad. Aunque su rivalidad con el santo lo catapultó a la fama, también le generó un enorme desgaste emocional. La prensa alimentaba la narrativa de enemistad, y aunque había respeto mutuo, la competencia entre ambos se volvió tan intensa que llegó a rozar lo personal. Blue Demon vivió con la sombra del santo durante toda su carrera. Si derrotaba a el santo en el ring, debía demostrar que no era casualidad. Si perdía, las críticas arreciaban. La comparación constante lo obligaba a mantener un nivel de exigencia sobrehumano, como si la validación de su carrera dependiera siempre de estar a la altura del enmascarado de plata. Ese duelo permanente se transformó en una carga que nunca abandonó. Incluso en entrevistas de sus últimos años, cuando ya ambos eran leyendas indiscutibles, Blue Demon seguía respondiendo preguntas sobre quién fue mejor. Esa herida nunca cicatrizó del todo, y aunque intentaba disimularlo, en su mirada había una mezcla de orgullo y fatiga. La herencia de Blue Demon Jr. El sacrificio más grande quizá fue la manera en que entregó su legado a su hijo, Blue Demon Jr. Alejandro Muñoz sabía que su personaje no podía morir con él, que debía trascender generaciones. Por eso, entrenó y preparó a su heredero para continuar con la máscara. Sin embargo, esa herencia no era fácil de cargar. Blue Demon Jr. confesó en varias ocasiones que vivió bajo una presión insoportable. No solo debía ser buen luchador, debía estar a la altura del mito que su padre había construido. El propio Alejandro le decía, «No puedes fallar, hijo. La máscara no es un disfraz, es una responsabilidad». De esta forma, el legado de Blue Demon no fue únicamente un regalo, sino también un peso que condicionó la vida de su familia. El mito no pertenecía a un solo hombre, sino a una nación entera. La soledad del héroe. Detrás de cada ovación, de cada triunfo y de cada película, había un hombre que muchas veces se sentía solo. Blue Demon vivió rodeado de multitudes, pero en la intimidad, el silencio lo acompañaba. No podía mostrarse frágil, no podía llorar en público, no podía confesar sus temores. Esa soledad es el precio de ser un héroe. Su vida privada quedó subordinada al personaje, y aunque nunca se quejó, quienes lo conocieron aseguran que había en él una melancolía constante, un anhelo de poder ser simplemente Alejandro. El peso de la inmortalidad. Quizá la paradoja más dolorosa de Blue Demon fue que, mientras más grande se hacía su mito, más pequeño se sentía el hombre que lo sostenía. La inmortalidad cultural que alcanzó lo obligaba a mantener una perfección imposible. No podía equivocarse, no podía fallar, no podía mostrarse humano. Ese peso emocional lo acompañó hasta el final de sus días. Sus últimas palabras, pidiendo que su nombre se cuidara y que la máscara jamás se manchara, reflejan esa obsesión por proteger un legado incluso más allá de su propia vida. Epílogo. El precio de ser leyenda. El sacrificio de Blue Demon nos recuerda que los héroes también sangran, que detrás de la máscara hay hombres de carne y hueso que pagan un precio altísimo por sostener los sueños de millones. Alejandro Muñoz Moreno dejó un legado inmortal, pero también una historia de renuncia, de soledad y de batallas íntimas que nunca se vieron en el ring.